ícono del gángster italoamericano de los años 20, referente cultural, contrabandista y asesino. Alphonse Gabriel Capone, más conocido como Al Capone o Scarface, es uno de los personajes más representativos del Chicago de la prohibición del alcohol. Entre 1880 y 1915, más de 13 millones de italianos abandonaron su país en busca de un mejor futuro. Millones se establecieron en Estados Unidos, principalmente en las ciudades de Nueva York y Nueva Jersey. En ese contexto nació Alphonse Gabriel Capone en Brooklyn, Nueva York, un 17 de enero de 1899. Fue el cuarto de los 9 hijos de Gabriel Capone y Teresa Raiola, una humilde pareja que había llegado de Nápoles en 1894. Su padre era estable, tranquilo y trabajador, mientras que su madre era cálida y preocupada por el desarrollo de su familia. Sin embargo, Capone se inició en la delincuencia desde muy joven. A los 14 años fue expulsado de la escuela por golpear a un profesor. A partir de ese momento, se dedicó a diversos trabajos: empleado en una tienda de dulces, trabajador en un bowling, obrero en una fábrica de municiones, entre otros trabajos. Poco después entraría a los Jane Street Boys, pandilla liderada por Johnny Torrio, quien se volvió su mentor. Esta banda estaba asociada con otra que sería determinante en la carrera delictiva de Al Capone, los Five Points, cuyo líder era Paolo Antonio Vaccarelli, conocido como Paul Kelly. Al Capone entró a los 16 años a esta organización, en la que trabajó con Francesco Loele, llamado Frankie Yale, en el mundo del hampa. Este mafioso abrió en 1917 Harvard Inn, local donde el joven Al trabajó como barman en sus inicios dentro del crimen organizado. Fue en este establecimiento donde se produjo el incidente que le dio el apodo a Capone. Un tal Frank Gayucio le cortó el rostro con un cuchillo debido a que Capone insultó a su hermana. A partir de este hecho, Al Capone fue llamado Scarface, lo que en español conocemos como cara cortada. Sin embargo, él nunca cobró venganza por este hecho, ya que todavía no era un mafioso relevante cuando sucedió. Otro importante mafioso que Capone conoció en Five Points fue Charles Lucky Luciano, cuyo verdadero nombre fue Salvatore Lucania, uno de los más influyentes mafiosos de la historia de Estados Unidos. Lucky Luciano creó años más tarde la Comisión, una especie de organismo rector del crimen organizado conformado por las 5 principales familias de la mafia italoamericana. En un incidente, Al Capone dejó casi muerto a un miembro de White Hand, una banda rival cuyos líderes prometieron represalias. Fruto de esta amenaza, Frankie Yale envió a Capone a la ciudad de Chicago. Allí Capone debía trabajar junto a Torrio, su amigo de Jane Street Boys y mentor. Johnny Torrio trabajaba en Chicago desde 1909 junto a su tío, Big Jim Colosimo, quien tenía una red de burdeles, salones de juego y crímenes organizados. Colosimo era el jefe de la South Side Gang, la mafia local que luego se convirtió en The Outfit. Capone llegó a Chicago en 1919 junto con su esposa May Cowling, con quien se había casado en 1918, y con el pequeño Albert Francis Capone, el hijo que ambos habían procreado. El año siguiente fue fundamental en su carrera criminal. Torrino planificó el asesinato de su tío Colosimo y el autor habría sido Al Capone. Tras la muerte de Colosimo, Torrino se hizo con el control de la mafia que éste dirigía y Capone se convirtió en su mano derecha. Todo parece indicar que Big Jim Colosimo no deseaba involucrarse en el comercio ilegal de alcohol.
Se trataba de un negocio que implicaba una gran oportunidad de obtener dinero para la mafia y que generó fortunas inmensas en los Estados Unidos durante la primera parte del siglo XX. En 1920, cuando Capone tenía 21 años, sucedieron dos hechos relevantes en su vida. El 17 de enero entró en vigencia la Ley Nacional de Prohibición, conocida como Ley Seca, también como Ley Volti, debido a Andrew Volti, el parlamentario republicano que la promovió. Mediante esta ley se aplicaba la 18ª enmienda de la Constitución de Estados Unidos aprobada en 1917. De este modo, quedaba prohibida la fabricación, venta o transporte de licores intoxicantes, la importación de los mismos o su exportación. Por otra parte, en noviembre de ese año, el padre de Al Capone falleció debido a problemas cardíacos. La prohibición del alcohol duró hasta 1933, pero la década de los 20 fueron los años dorados de The Outfit, la organización criminal encabezada por Torrio y Capone. El contrabando de bebidas alcohólicas, la extorsión, la usura, el juego, la prostitución, el blanqueamiento de dinero y el asesinato fueron sus principales actividades. En este contexto se agudizó la rivalidad entre The Outfit y The North Side Gang, otra organización criminal de Chicago integrada por descendientes de irlandeses. Esta rivalidad, originada por el control de sectores de la ciudad, condujo a una guerra que llenó de violencia las calles de Chicago. La familia Henna, otra mafia italoamericana, se unió a The Outfit en su lucha contra The North Side Gang. Los Henna perdieron a varios integrantes de su organización y los demás miembros pasaron a formar parte de manera oficial a los The Outfit. En 1924, Dean O'Banio, jefe de la mafia irlandesa, fue asesinado a tiros por miembros de The Outfit. Este hecho tuvo represalia, pues en 1925 intentaron asesinar a Torrio, quien quedó gravemente herido y fue posteriormente arrestado. Tras su liberación, aparentemente Torrio se retiró y Al Capone, con tan solo 26 años, asumió el cargo de jefe de la organización. Poco después del intento de asesinato de Torrio, The North Side Gang también intentó infructuosamente asesinar a Al Capone. Las mafias acordaron una paz que duró un tiempo. Sin embargo, el conflicto se reinició debido a la violación de los pactos con relación al control de diversos sectores de la ciudad. En este contexto se produjo uno de los crímenes por lo que más se recuerda a Al Capone, la masacre de San Valentín. El 14 de febrero de 1929, en un garaje ubicado en el 2122 de North Clark Street, 4 miembros de la mafia de Al Capone, 2 disfrazados de policías y 2 vestidos de civil, asesinaron con ametralladoras Thompson a 5 jefes de The North Side Gang. El principal objetivo del atentado fue George Bud Moran, el líder de The North Side Gang, quien se salvó por no estar presente en aquella ocasión. La masacre de San Valentín debilitó irreversiblemente a la banda de Bud, lo que consolidó definitivamente a The Outfit como la mafia más poderosa de Chicago y a Al Capone como el enemigo público número 1. Ese mismo año se dejó apresar bajo el cargo de posesión de armas y estuvo en prisión por espacio de 12 meses. Todo porque temía que Bud Moran se vengara por la masacre. Sin embargo, los días de gloria de Al Capone estaban llegando a su fin. Luego de más de una década de crímenes, durante la cual incluso el presidente Herbert Hoover había prometido su arresto, las autoridades hallaron la forma de encerrar a Al Capone. Frank J. Wilson, un investigador del Departamento del Tesoro, fue infiltrado en la organización de Capone y pudo conectar los ingresos de Al con la evasión de impuestos y el juego a través de sus recibos.
Se calcula que su fortuna ascendía a unos $100 millones y ninguno de sus bienes estaban a su nombre, hecho que le ayudó a no realizar declaraciones al fisco. Después de varios años de persecución policial infructuosa y ante la falta de pruebas por los actos ilegales y homicidios cometidos, finalmente fue detenido y acusado el 5 de junio de 1931 de 22 cargos de evasión de impuestos federales sobre la renta durante los años de 1925 a 1929. Debido a estos delitos, Al Capone fue encarcelado en 1931 y condenado a 11 años de prisión. Primero, el líder de The Outfit fue encarcelado en la prisión de Atlanta, y en 1934, un año después del fin de la prohibición de la ley seca, fue trasladado a la penitenciaría de la isla de Alcatraz, en San Francisco. Capone salió de prisión en 1939, tras casi 8 años en la cárcel, después de haber pagado las multas y los impuestos que debía al Estado. El líder de la mafia más importante del Chicago de la Prohibición salió de prisión muy deteriorado. Fue internado en un hospital de Baltimore para recibir tratamiento cerebral debido a una sífilis contraída años antes. Esta enfermedad lo dejó incapaz de volver a la política de las mafias debido a que había perdido sus facultades mentales, no podía caminar y hablaba incongruencias. Al Capone pasó sus últimos años junto a su familia más cercana en su casa de Biscayne Bay, en Palm Island, Florida. Murió el 25 de enero de 1947 a la edad de 48 años, fruto de un accidente cerebrovascular y una neumonía. Su cuerpo fue sepultado el 4 de febrero en el cementerio Monte Carmel, en Illinois, Estados Unidos. No olvides suscribirte al canal, regalarnos un like y activar la campanita de notificaciones.